primer par es euro dólar que vamos a revisar el día de hoy. Antes de empezar este análisis de este par, sí quiero especificar algo. Yo a lo largo de lo que vengo enseñándoles en los uno a uno, aquellos que están viendo solamente el curso online, van a ver que siempre hablo de entender el mapa general. La verdad, para ustedes lograr el éxito que requieren en trading, necesitan sí o sí entender el contexto principal de lo que pasa. Con esto me refiero a las temporalidades mayores. Algunas personas cuando empiezan, por sea cursos o lo que hayan hecho en el pasado, quieren de una vez saltar a temporalidades de una hora, 15 minutos, 5 minutos, un minuto, para poder alcanzar ratio riesgo-beneficios muy amplios. Pero es una realidad que los bancos, las instituciones no trabajan de ninguna manera en temporalidades chicas. Ellos lo hacen en temporalidades grandes. Por eso es que en las temporalidades mayores uno ve mejores reacciones, es donde mejor respeta el precio, pues dichas zonas puntuales de oferta y demanda, donde pues se van a ver los mejores resultados, ¿no? Ahora, cuando hablo de esto, de entender el mapa general, no necesariamente me refiero, y eso lo hablo porque en estos días estaba teniendo una charla con unos alumnos y vi que se les dificultaba o se les presentaba un poco de incomodidad cuando analizaban una temporalidad mayor y luego llegaban a la temporalidad pequeña y sencillamente ya ahí se perdían. Yo quiero sí mostrar este gráfico de euro dólar, empezándolo desde el gráfico semanal. Vamos a ver que este gráfico tiene muchísima información. Es un par que viene dándonos data, al menos TradingView desde el año 2002. Y pues claramente toda la estructura que está sucediendo acá en semanal es muy importante. Pero nosotros en nuestra forma de operar no necesariamente tenemos que enfrascarnos o mostrar o tener presente lo de mucho tiempo atrás. Eso es importante cuando el precio esté aproximándose a esas zonas de hace años atrás, como lo hizo el eurodólar hace un poco de meses atrás, cuando llegó finalizando el año a una zona extrema semanal que mitigó y reaccionó a la baja. Eso es importante cuando el precio está acercándose allí, pero antes de que llegue allá, muchas veces nos ponemos esa presión de que toca entender lo macro. Cuando yo me refiero a lo macro es empezar a entender el último rango desde una temporalidad semanal o mensual y de ahí empezar a fragmentar nuestros rangos operables durante la semana, que es lo que yo hago semana tras semana con los análisis, pero que quizás se pueden confundir o quizás no hay una claridad como tal. Y por eso es que quiero que le presten mucha atención al análisis o los análisis que se están voy a desarrollar el día de hoy. En este caso, empezando desde la temporalidad semanal, yo no necesariamente tengo que enfocarme en todas estas piernas. Yo necesito encontrar el último movimiento notorio, mi último fractal, mi último impulso que conste de un mínimo y un máximo. Si yo empiezo con esta temporalidad semanal, van a poder ver que yo aquí señalé estos dos mínimos, este mínimo y este máximo semanal. Este fue en realidad el último movimiento que se desarrolló. ¿Cuánto tiempo tomó en desarrollarse este movimiento? Más o menos unos 743 pips, unas 12 semanas, que son 12 barras que me sale acá en la regla. Entonces, 12 semanas aproximadamente para poder lograr este impulso. O sea, estamos hablando de más o menos unos 3 meses, un poquito más, un poquito menos, pero todo eso para hacer este impulso. Antes de que este impulso se realizara, nosotros no teníamos esa información o esa data. Teníamos que trabajar con un previo impulso. Y aunque no voy a hablar sobre este previo impulso, sí quiero señalar que el anterior impulso que teníamos era de este mínimo a este máximo. En el momento que el precio nos rompe ese mínimo y ese máximo, perdón, ese máximo, nos fabrica un nuevo impulso, que es el que estamos viendo acá. ¿Cuándo sabemos que ese impulso ya fue confirmado? Cuando él empieza a hacer un retroceso. ¿Dónde podemos anticipar esos retrocesos? En zonas importantes que sí están a la izquierda, pero como les decía ahora, que nos interesan una vez el precio esté llegando. Veíamos a lo largo del año pasado, cuando empezó a subir el precio
a raíz pues de todo el tema del coronavirus y demás, podíamos ver que después de que pasó ese gran boom del virus, pues básicamente el precio empezó a subir y a la izquierda teníamos bastantes imbalances por rellenar. Era muy evidente que el precio iba a llegar a una zona en específico a mitigarla para por fin tener una reacción en retroceso. Entonces ahí nosotros no estamos diciendo o asegurando que iba a reaccionar, pero que era la más óptima posibilidad de hacerlo. Y en efecto el precio lo hizo, pero era una zona bastante grande. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Empezar a fragmentar, a desmenuzar el pollo, lo pongo yo así, para que no se confundan cuando bajen de temporalidad. En ese orden de ideas, este es mi último rango, el que yo tengo disponible para poder trabajar. En este rango que me interesa entender, primero, de dónde a dónde voy a trabajar, que va a ser de este mínimo a este máximo. Miren cuánto mide este rango, aproximadamente unos 746 pips. Es un rango demasiado amplio cuando sinceramente ustedes necesitan 50, 100 pips a la semana y pueden sacar una semana muchísimo más exitosa que hacer miles y miles de pips, que es lo que más venden hoy en día. En realidad, para lograr esos objetivos de miles de pips, necesitan tener muchísimas entradas y muchas entradas significa mucho riesgo, muchas opciones de perder. Entonces, por eso hay que trabajarlo inteligentemente. Este impulso, yo sé que fue un impulso confirmado cuando me rompe o me hace este boss de este máximo semanal previo que teníamos. Cuando hace ese boss, a mí me interesa tratar de identificar las zonas donde el precio puede bajar a mitigar. ¿Qué es lo que el precio siempre va a querer hacer? Va a querer rellenar imbalances, que son ineficiencias que se forman en el precio, y va a querer también limpiar liquidez a raíz de mechas o mínimos o máximos que se van conformando. Nótese que cuando el precio termina ese impulso y empieza a retroceder, nos fue dejando mechas, y a lo largo que iba bajando también va dejando mechas que son sell side liquidity o liquidez en forma de ventas. En caso de que el precio suba, pues va a tener liquidez en compras que yo llamo buy side liquidity. Todo eso obviamente se va a ir agarrando con el transcurso, con el trayecto del precio, pero también le interesa llegar a zonas donde puede agarrar ese combustible, donde se identifica que fue donde le metieron las manos fuertes o las manos grandes dinero. Aquí antes del boss me interesa identificar ese bloque que generó ese imbalance, porque es allí donde muy posiblemente van a querer mitigar. Siempre lo va a hacer, realmente no siempre lo tiene que hacer, pero es muy óptimo hacerlo, ya que pues ahí es donde concentran la mayor cantidad de sus fondos cuando inyectaron órdenes tanto en compra como en venta, como se explica en la parte de estructura. Ahora, ¿cuál es mi bloque que me fabrica todo este volumen? Si yo refino todas estas velas que tenemos en el extremo, es este bloque el que causa toda la ruptura y el que en sí patrocina todo este movimiento al alza y posteriormente el desarrollo del nuevo fractal. Entonces tendremos este bloque como una primera opción. Tendríamos claramente acá en el extremo algún bloque creador de movimiento, pero como es una temporalidad semanal, yo no me voy a estresar tanto por el del extremo, sino por el decisional, porque es el primero donde lógicamente el precio va a tener que llegar a reaccionar. Entonces, desde el punto de vista semanal tenemos un impulso y en estos momentos el precio está haciendo un complex pullback, un retroceso a una zona muy importante. Esa zona la tengo señalada acá como mi bloque semanal. Por lo tanto, sé que en semana estoy alcista, pero que me está haciendo un complex pullback. Bajándome de temporalidad, voy a tratar de hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hice en semanal, lo voy a hacer en diario para poder descifrar el análisis de esta semana. ¿Qué tenemos en diario? Tenemos que claramente hay un gran impulso semanal, pero que a mí me interesa identificar el último movimiento que el precio me ha dado. Yo puedo ver que a lo largo de esta sucesión de máximos y mínimos, diferentes fractales, el precio es fractal, pues empecé a tener diferentes fractales a lo largo de esta pierna semanal. Luego veo que el precio me hace una ruptura, que se ve muy evidente acá. Luego vemos que el precio hace un retroceso y por último vemos que hace un nuevo impulso que rompe esta estructura. Entonces, ¿dónde tiene que ir mi enfoque? ¿Estresarme por todo el movimiento semanal o realmente enfocarme en lo que voy a trabajar en esta semana?
Si yo acerco un poco más el gráfico y señalo mi último máximo y mi último mínimo diario, esto es lo que el precio me brinda. Este máximo de acá junto con este mínimo que tengo acá. Entonces, este es mi último rango diario y sé que tengo un poco más de información acá abajo, pero yo no me voy a enfocar en eso todavía. Yo necesito fragmentar un poco más el precio para no tener que preocuparme por tantos pips, sino por básicamente encontrar mi punto de partida, que es primordial. Yo puedo querer 1700 o lo que sea de pips, pero en últimas, si yo no sé entrar, pues de nada sirve. El movimiento se me puede ir y quedo yo en visto. Entonces vamos a señalar este último rango. Señalo este último rango diario, que es donde yo sé que el precio puede hacer. Ahora, al igual que veíamos en el impulso semanal, el precio estaba haciendo un complex pullback. Aquí también vemos que el precio, después de realizar este nuevo impulso, está queriendo hacer un complex pullback. ¿Dónde se realiza o dónde identificamos el BOS? ¿Dónde identificamos que este rango que les estoy señalando es un rango, un impulso ya válido o realizado? Cuando nos rompe este último mínimo por estructura. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda con eurodólar? De momento, desde este punto de vista diario, vemos que está bajista y que puede llegar a mitigar aquel bloque que se formó antes del BOS, obviamente, que tiene ese imbalance y que nos puede causar una muy buena reacción, quizás en ventas, para así hacer que el precio llegue a nuestra zona semanal. Todo esto se va ligando y por eso es que hay que tener muy presente las temporalidades de, obviamente, mayor tiempo, como semana o como mes. Aquí voy a señalar esta vela que es nuestro bloque diario, ya que es el bloque que se formó a raíz de este impulso, el que nos da a entender que allí hubo inyección de dinero porque genera momentum. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver desde el punto de vista diario? Que es muy probable que el precio quiera subir a esta área para poder tener una mitigación completa y obviamente reaccionar. Adicionalmente a eso, nosotros siempre vamos a querer buscar precios caros para poder vender y precios baratos para poder comprar. Si yo señalo este rango, que es como un Fibonacci, por así decirlo, mi zona premium se encuentra por encima del 50%. Es por eso que a mí me interesa encontrar por encima del 50% áreas de interés para poder vender. Por debajo del 50% no, porque estaríamos hablando de precios discount, precios muy baratos. Y eso, la verdad, no tiene mucha lógica cuando uno invierte. En un negocio, yo quiero hacer una inversión de X o Y producto, pero mi intención va a ser siempre venderlo un poco más caro para poderle ganar. De lo contrario, no estoy haciendo negocio, estoy simplemente perdiendo dinero. Entonces, entendiendo eso, podemos ver que tenemos nuestro rango a trabajar, que es el más reciente, y nuestra zona a trabajar, que viene siendo este bloque, a raíz de que causa este imbalance. Ya teniendo eso presente, puedo ir bajando de temporalidad para no confundirme de ninguna manera en lo que el precio puede estar haciendo. Fíjense en esto, y es algo que quería señalar porque es un ejemplo un poco confuso, pero quiero que lo vean de la mejor forma para que podamos entenderle y ponerle un poco de sentido común a los análisis y a la forma en que ustedes van a ver o están viendo el mercado. El último impulso diario empieza desde acá y termina acá. Ahora mi trabajo es tratar de identificar dónde está mi rango, mi último movimiento de 4 horas que sea notorio, que sea obviamente un movimiento que yo sé que el precio puede estarme respetando. Vamos a mirarlo de esta manera y este análisis puede ser el más largo de todos, los otros van a ser más rápidos, pero me interesa mucho que haya claridad. Podemos ver que aquí empieza un impulso, un retroceso, rompe, tenemos un nuevo impulso, un nuevo retroceso y un nuevo impulso. Entonces, yo puedo estar diciendo, puedo decir, ¿saben qué? A partir de este último movimiento, que es el último movimiento de H4, pues yo tengo mi último rango de 4 horas, que viene siendo más o menos desde aquí hasta acá. Pero yo quiero entenderle y darle un poco de sentido común a este análisis. Si yo marco este último rango desde el punto de vista diario, estaré prácticamente metiéndome en una zona discount. No hay un bloque más allá de 4 horas que me lo respalde y yo quiero la más alta probabilidad. Y estoy viendo más o menos el comportamiento de estas velas que se formaron entre antier y ayer, que fue viernes y jueves. Y puedo ver gran velocidad.
es muy probable, ¿sí? Muy probable que el precio rompa este máximo y que puede que en su trayecto hacia allá, entrando por encima del 50%, pueda estrellar con este rango este bloque de 4 horas y reaccionar. Pero también vemos que acá arriba tenemos el bloque diario y adicionalmente a eso tenemos un pequeño bloque más que podemos refinar. Entonces, ¿yo cómo puedo asumir de pronto este rango para no confundirme? Al tener tantas opciones, al tener solamente una vela en retroceso acá, unas cuantas acá, pues me puede enredar. Entonces voy a usar Heikinachi para esta selección de mi rango a trabajar. En Heikinachi yo voy a poder ver lo siguiente. Veo los retrocesos respectivamente que les estoy señalando y solamente puedo notar que aquí, aquí, en estos se nota un retroceso muchísimo mejor que solamente una velita, como lo podemos ver acá o inclusive acá. Entonces, yo puedo señalar mi rango de 4 horas básicamente desde acá arriba hasta acá abajo. Y sí, muchos me dirán, pero no, es que en realidad el rango empieza desde acá. Pero quiero tener un poco de confluencia. De ninguna manera me va a afectar o me va a cambiar mi perspectiva en caso tal de que yo lo marque desde acá arriba o desde acá abajo. ¿Sí? Yo puedo jugar con esto, porque en últimas ustedes no necesariamente van a estar buscando ventas. La idea era haber aprovechado un complex pullback, que es lo que está haciendo el precio, para llegar a una zona determinante. ¿Cuál podría ser un rango óptimo de entrada o un rango óptimo de 4 horas? Yo diría que podría empezar desde aquí, ¿sí? Y eso es muy selectivo. Pueden empezarlo desde aquí o inclusive el que teníamos acá, desde acá. Ese es el último fractal o el último rango que tenemos, pero es muy probable que el precio lo rompa por la fuerza en la que viene y por la experiencia lo puedo decir. Entonces, yo personalmente, para de pronto no confundirlos, trataría de tomar un rango más o menos desde aquí hasta acá. En este caso, por el solo hecho de que pues tenemos muchas opciones. Pero, ¿qué pasa? Que si el precio me llega a romper esto o esta estructura de acá, ¿sí? Pues básicamente lo que sé es que el precio puede simplemente reaccionar acá para retroceder y seguir subiendo o simplemente está cumpliendo mi objetivo diario y puede seguir cayendo. Sea la forma en la que yo lo vea, lo único que yo trato de decirles con esto que estoy mencionando es fragmenten el precio, traten de reducir sus zonas de interés para que, o su rango a trabajar para que no se confundan. En últimas, todavía nos falta bajar a 1 hora para más o menos entender el panorama que queremos. Entonces, yo marcaría mi rango de 4 horas más o menos desde acá hasta acá abajo, aunque aquí podría ser también válido, pero siento que podríamos darle un poco más de chance a que el precio suba un poco más y si no, pues simplemente vamos a estar igual dentro de ese rango. Entonces mi rango de 4 horas yo lo marcaría desde acá. No está nada mal que lo marquen desde acá arriba, pero ya sería un rango muy amplio y yo necesito tratar de reducirlo. Este último rango mide alrededor de 132 pips, que es un rango trabajable, un rango en el que nos interesa estar y pues por ende pues vamos a tomar decisiones en base a ello. Yo voy a marcar este último máximo de 4 horas y voy a señalar este mínimo como también el mínimo de 4 horas. No hay una forma exacta o perfecta en la que yo puedo decir esto es la forma en la que el precio ya lo tiene o debe ser así, pero sí sé que podemos trabajar conforme a lo que de pronto Hikinachi u otros nos indiquen. Aquí estoy tratando de involucrar el impulso más o menos desde antes de la ruptura diaria para pues no tomarlo desde tan arriba, pero sí tratar de involucrar algún precio premium para que la reacción sea un poco más contundente, ¿no? Entonces no es que así tiene que ser o que el precio va a reaccionar allí, pero pues de todas maneras mi interés es que ustedes no se confundan, sino que traten de hacer este zoom y estar enfocados en ese rango donde están por trabajar. Entonces sé que puede ser algo confuso, pero pues en las sesiones 1 a 1 todo esto puede quedar mucho más claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez tenemos nuestro rango a trabajar? Pues básicamente tenemos que identificar zonas que obviamente tengan imbalances, primero que todo, si hay un bloque decisional o en su defecto, si de pronto hay algún tipo de
bloque extremo en caso de que no tengamos decisional. En este caso, viendo como pues el precio cerró y todo, pues ya esta zona no me llama la atención porque podría haber un gap o lo que sea, por eso lo marco desde acá. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro extremo de nuestro rango de 4 horas que va de acá arriba, acá abajo, que estoy seleccionando en esta semana como mi rango a trabajar? Entonces, ¿qué tengo? Un bloque que fabrica volumen y que posteriormente pues generó todo ese momentum hacia abajo. ¿Sí? Ojo, reitero, no es una forma o no es la forma 100% acertada, pero es una forma de tratar de simplificar mi vida y no enredarme mucho. ¿Sí? Entonces, en ese extremo encuentro bloque creador y al mismo tiempo es el bloque que rompe la estructura, que me rompe al menos este mínimo y obviamente el mínimo principal y empieza a caer y me empieza a dar un impulso más notorio. Pero también tengo que entender que estoy dentro de un rango diario. Mi rango diario, como ya lo tengo señalado, tengo este bloque diario de acá arriba y dentro de ese bloque voy a encontrar, pues, obviamente, aquí el bloque chiquitico que fue el que causó, por así decirlo, todo este momentum hacia abajo. Estos son zonas que se ponen inclusive mucho más interesantes. Entre más arriba esté el precio, mucho más interesante se pone, ¿cierto? Entonces, por ahora, ¿qué es lo más próximo a suceder? Que el precio suba y que en esta zona el precio nos dé algún tipo de confirmación para vender. Eso es lo otro. Cuando tenemos zonas como estas, cuando tenemos un rango definido, y tenemos varias opciones de que el precio puede que este rango no sea el rango, sino que de acá arriba, un ejemplo, pues yo necesito ser muy cuidadoso y yo necesito ser de cierta manera inteligente en la forma en la que opero. Necesito esperar confirmaciones en esas zonas para poder confiar. Si el precio llega acá, nos da una confirmación y cae, pues claramente yo aprovecharía esa oportunidad, si esa es la pregunta. Pero ¿qué tal que el precio llegue allá y siga derecho? Pues simplemente no tome ningún trade y yo estoy acomodándome a lo que el precio me vaya ilustrando. Entonces, eso es lo que tenemos. Muchas veces el precio puede ni siquiera llegar a la zona de interés y caer, como puede que sí. Por eso es que voy a dejar este bloque diario, porque podría seguir subiendo, reacciona por aquí en medio de este imbalance y ni siquiera toca esto y cae. Muchas veces puede pasar eso, pero ¿qué nos está respaldando que el precio caiga de esa manera? Que está, en otras palabras, tocando o llegando a nuestra zona diaria. A mí me encantaría más recibir el precio por acá arriba, me gustaría mucho más, pero no quiero dejar omitir esta zona que también puede ser muy importante. Por último, nos bajamos a una temporalidad de H1 para tratar de identificar ese último rango a trabajar y se van a dar cuenta que inclusive es mucho más pequeño el rango que lo que nosotros podemos estar viendo en 4 horas. Entonces, mi rango a trabajar en 4 horas viene siendo, como le decía, de acá arriba, acá abajo, un total de 133 pips. Es un buen rango, pero todavía es grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de identificar o ver cuál fue el último o los últimos movimientos del precio en H1. Para esto es muy importante que utilicen Higinachi, porque eso les va a simplificar mucho la vida con tantos fractales. Quiero que noten algo. El precio venía cayendo de esta forma. Subió, bajó, derecho. Todas estas velas no me muestran ningún retroceso. Aquí hubo un pequeño retroceso, un nuevo impulso y posteriormente, ¡pum!, un movimiento fuerte al alza. Es decir, ¿cuál es mi último movimiento, último rango de H1? Pues da la casualidad que el mínimo de 4 horas y diario viene siendo también mi mínimo de H1 y mi nuevo máximo va a venir siendo este de acá. Entonces, este último máximo, que todavía puede ser más largo porque todavía no tenemos un retroceso conformado, lo muy probable que pase es que siga subiendo y posiblemente acá reaccione. Y estamos viendo una serie de imbalances bastante grandes que nos dejó el precio a lo largo de todo este movimiento. ¿Dónde fue el boss notorio por Heikin-Achi? Acá. Aquí es donde el precio nos generó el último o la ruptura estructural, que podemos decir que es nuestro boss, y a partir de ahí se viene todo un movimiento fuerte al alza. En velas japonesas podríamos inclusive ver que el precio subió, retrocedió y luego volvió a subir. También es una forma de hacerlo y ustedes lo pueden fragmentar. ¿Cuánto mide este rango? Yo prefiero irme por Heikin-Achi para tener un rango más
claro. Y pues básicamente Heikin Achi me dice que esto es o la regla me dice que son 97 pips de rango. Entonces ya bajé de 130 y pico pips como tal a tan solo 97. ¿Puedo asumir esto como un retroceso? Y de hecho tiene alrededor de 2 velas, sí. Y inclusive, aunque Hikinachi no me muestre eso como un retroceso oficial, sí, porque no hay, lo único que hay acá es como un doji, pues simplemente no me tengo que frustrar. Lo único que tengo que hacer es tratar de marcar esas zonas de pronto interesantes. Pero ¿qué sucede? Si yo marcara, por ejemplo, este mínimo y este máximo, necesito antes de la ruptura un bloque que tenga imbalance preferiblemente o que pues esté en el extremo. Si yo me doy cuenta de esto, el precio rompe, pero realmente el imbalance sucede acá y es este bloque el que lo causa, pero se forma y cierra por encima de la ruptura. No me interesa eso, me interesa que la ruptura, antes de la ruptura tengamos las zonas, porque pues es ahí donde hubo la inyección, de lo contrario pues no me brinda mucha confianza. Entonces, ¿qué tenemos antes de esta ruptura, que fue la que nos muestra Hikinachi por estructura? Pues básicamente tenemos dos áreas que son el bloque que crea el movimiento, que es una zona interesante, y posteriormente también tenemos aquel bloque que fabrica o que rompe la estructura. Esas son las dos zonas de interés de H1. Ahora, hay que entender algo y es que el precio está muy prolongado al alza. O sea, hay muchísimo movimiento, muchísimo imbalance y el precio va a tener que llegar a retroceder para poder mitigar esas zonas. ¿Dónde es la zona más óptima para nosotros buscar el retroceso? Alrededor de esta área para poder obviamente que el precio siga cayendo. ¿Qué tenemos acá a la izquierda? Que es la otra razón por la cual yo no quise fragmentar mi rango de acá a acá. Tenemos una sucesión de equal highs, que es muy probable que el precio les muestre respeto, pero luego vuele y vuelva a caer. Entonces, yo voy a dejar esto a este punto. No me interesa tanto esperar la compra, que es lo más cercano que va a pasar, que llegue acá. Estamos más cerca ya. Entonces, primero que todo, para inicios de semana muy posiblemente vamos a estar esperándolo acá para vender o inclusive más arriba para seguir las ventas siguiendo la estructura o el flow general de nuestro euro dólar. Eso es lo que tengo para euro dólar en la semana del día de hoy. Puedo marcar más fragmentación en temporalidades más chicas para aquellos que hagan scalping. Sí, claro, en 15 minutos pueden fragmentarlo un poco más. Inclusive puedo bajar aquí y en 15 minutos, si marco un Heikin-Achi o unas velas japonesas de Heikin-Achi, puedo ver que mi rango a trabajar en 15 minutos ya empieza desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces, ¿puedo señalar eso como un rango? Claro que sí. Y de hecho lo voy a hacer para que lo tengan presente. Pero siempre para mí las ejecuciones van a ser de 15 minutos para abajo y los análisis o las zonas de interés para mi prioridad primordialmente van a ser de H1 para arriba. Entonces, para mí lo que buscaría en euro dólar primordialmente va a ser las ventas sobre estas zonas de acá y pues prácticamente una vez tengamos eso desarrollado o una confirmación en esta primera área, podríamos estar aprovechando vender en esa zona. Y si no, pues tiene todavía mucho más campo hacia arriba, donde pues obviamente nos cambiaría la estructura de 4 horas, pero no nos cambiaría a diario y siempre la temporalidad mayor va a mandar. Entonces, resumiendo esto un poco, podemos decir que en mensual y semanal el precio está alcista, que en diario estamos bajista, que 4 horas seguimos bajista, pero que en H1 ya estamos alcistas y eso es necesario para que el precio corrija. Si él no cambia estructura, pues obviamente nunca vamos a tener un complex pullback. Entonces, eso es lo que tendríamos para el euro dólar en el transcurso de esta semana. Espero que les haya servido, que sea un poco más de ayuda. Sé que es un video largo, pero muy educativo. Y pues vamos a analizar otros pares para la semana que empieza a correr.